Si alguna vez has tenido que definir una medida con precisión, desde la apertura de un agujero hasta el grosor del material o el diámetro de una barra, sabes que no podrías hacer esa medición con precisión con una regla. Y para ciertos tipos de mediciones necesitamos un dispositivo que nos dé una precisión que vaya más allá de solo milímetros. Hoy te voy a contar qué es un calibrador y por qué deberías tener uno de estos en casa. ¿Alguna vez te has puesto a pensar en cómo el mundo a tu alrededor logra encajar tan perfectamente? Desde el tornillo que sujeta la pantalla de tu celular hasta las piezas complejas del motor de un avión. Si intentáramos medir esas cosas con una regla escolar común, ciertamente fallaríamos, ya que la visión humana tiene un límite de percepción que nos impide distinguir fracciones muy pequeñas de milímetro. Pero ¿y si te dijera que existe una herramienta capaz de transformar tu percepción del tamaño, permitiéndote ver y medir distancias 10, 20 y hasta 100 veces menores que la menor marca de una regla convencional? Este instrumento es el calibrador, una pieza fundamental de la metrología, que, aunque parece intimidante a primera vista, es una de las aliadas más versátiles que puedes tener en tu caja de herramientas. Pero, ¿qué es exactamente un calibrador y por qué recibió ese nombre tan peculiar? El término paquímetro tiene sus raíces en el griego, que viene de pakimetron, donde pakis significa espeso o grueso y metrón significa medida. En una traducción literal, estaríamos hablando de un medidor de espesor. Aunque se han encontrado instrumentos rudimentarios de medición por contacto en naufragios griegos y romanos datados de hace más de 2000 años. Y los registros muestran que los chinos ya utilizaban herramientas similares durante la dinastía Han. El calibrador, como lo conocemos hoy, es fruto de una evolución matemática brillante que ocurrió en el siglo XVII. Antes de eso, medir algo con precisión era un desafío logístico inmenso, pues dependíamos puramente de la agudeza visual del operador para estimar dónde terminaba una marca y comenzaba otra. Fue en este escenario de necesidad de precisión que surgió una figura central en la historia de la ciencia. ¿Puedes imaginar lo difícil que era fabricar piezas intercambiables sin un estándar de medida riguroso? En 1631, el matemático francés Pierre Vernier publicó en Bruselas la descripción de un invento que cambiaría para siempre la ingeniería, el nonio, también conocido mundialmente como escala de Vernier. Vernier no inventó el concepto de medir por contacto, pero él creó un sistema lógico que permitía subdividir una unidad de medida en partes mucho más pequeñas, sin la necesidad de microscopios. Él se dio cuenta de que, al superponer dos escalas con divisiones ligeramente diferentes, el ojo humano podía identificar con extrema facilidad qué línea de una escala se alineaba perfectamente con la línea de la otra. Esta innovación permitió que los artesanos y científicos de la época pudieran medir con décimas de milímetro con total confianza. Pero ¿cómo exactamente esa lógica matemática de hace casi 400 años se traduce en el funcionamiento mecánico de una herramienta moderna? Para entender cómo funciona el calibrador, necesitamos observar su anatomía, que es un ejemplo perfecto de diseño funcional. Está compuesto por una regla graduada fija y un cursor móvil que se desliza sobre ella. El secreto de la precisión reside en la interacción entre la escala principal y la escala Vernier o nonio, ubicada en el cursor. Cuando cerramos el calibrador, el cero de la escala fija coincide con el cero del nonio. Cuando abrimos la herramienta para medir un objeto, el cero del nonio se desplaza, indicando la medida entera en milímetros. Sin embargo, rara vez el objeto tendrá exactamente un número entero en milímetros. Aquí es donde sucede la magia. Buscamos en el nonio cuál de sus marcas posteriores coincide perfectamente con cualquier marca de la escala fija.
Si la tercera marca del nonio es la única alineada, sabemos que tenemos 0,3 de milímetro adicionales. Pero ¿por qué esa coincidencia visual es mucho más precisa que simplemente estimar el valor a ojo? La explicación reside en la diferencia de espaciamiento. En un calibrador común, con una resolución de 0,05 milímetros, el nonio tiene 20 divisiones que ocupan el espacio de 19 milímetros en la escala fija. Eso significa que cada división del nonio es exactamente 0,05 milímetros menor que la división de la escala principal. Cuando mueves el cursor, esa pequeña diferencia se va acumulando hasta que dos trazos se alinean. Es un sistema de amplificación visual del error de posición. Hoy en día, esa lectura analógica, aunque extremadamente confiable e independiente, requiere un poco de entrenamiento y buena visión. Por eso los modelos digitales se han vuelto tan populares. Al utilizar sensores capacitivos que traducen el movimiento del cursor directamente en números en una pantalla de cristal líquido, el calibrador digital elimina cualquier duda en la lectura y acelera el proceso de trabajo. Además de la escala, el calibrador está diseñado para realizar 4 tipos de mediciones diferentes en un solo instrumento. Tenemos las mordazas grandes para mediciones externas, como el diámetro de un tubo o el grosor de una pieza. En la parte superior, encontramos las mordazas superiores para mediciones internas, ideales para saber cuál es el diámetro de un agujero o el ancho de una caja. En el extremo opuesto a las mordazas, existe una varilla de profundidad que sale conforme abrimos el cursor, permitiendo medir el fondo de agujeros ciegos o cavidades. Por último, la propia cara trasera del calibrador puede usarse para medir salientes o escalones. Esa versatilidad es lo que lo hace superior a cualquier otro instrumento simple de medición. Pero en donde, en la práctica de nuestro día a día, toda esa precisión realmente marca la diferencia para quien no es un ingeniero profesional. La utilidad en casa se vuelve evidente en el momento en que decides arreglar algo en vez de tirarlo. Imagina que la ruedita de soporte de la cortina se rompió o que el botón de tu estufa se rajó, para comprar una pieza de repuesto o incluso para adaptar algo que ya tienes. La diferencia entre 12 milímetros y 12.5 milímetros es la diferencia entre que funcione o que la pieza quede floja y se caiga. En mi caso, el calibrador se volvió una extensión de mi mano desde que empecé a trabajar con impresión 3D. Cuando diseñas una pieza en la computadora para ser impresa, necesitas que encaje perfectamente en objetos del mundo real. Si quiero hacer una pieza con engranajes, pasadores y piezas móviles, necesito medir el ancho, la altura y la posición de cada una de ellas con una precisión de décimas de milímetro. Ese motor Wankel que imprimí, todo el trabajo comenzó con el modelado de las piezas y la definición de las holguras necesarias. Por más precisa que pueda quedar una impresión, puede haber alguna expansión del modelo y lo que debía ser 35 milímetros puede terminar siendo 35,15 milímetros. Y a medida que se van imprimiendo las piezas, es necesario hacer ajustes. Sin calibrador, yo gastaría horas de prueba y error, desperdiciando filamento y tiempo, y con él simplemente corregiría la próxima pieza de acuerdo con la pieza impresa. Pero, ¿será que esta herramienta es útil solo para quienes tienen alta tecnología en casa? En realidad, el calibrador es el mejor amigo de cualquiera que haga las cosas por sí mismo, en cualquier nivel. Si te gusta la carpintería como pasatiempo, sabes que medir el grosor real de una madera, que rara vez es lo que dice la etiqueta de la tienda, es crucial para hacer encajes perfectos. En reparaciones domésticas, sirve para identificar el diámetro exacto de una broca que perdió la marca o para medir el diámetro de un tornillo que necesitas reemplazar. Tener un modelo digital a la mano facilita mucho esos momentos, ya que puedes alternar entre milímetros y pulgadas con solo presionar un botón, lo cual es una gran ayuda cuando estás lidiando con estándares internacionales de tornillos. Para ti que quieres tener esta herramienta bastante versátil a la mano, voy a dejar aquí varias opciones de calibradores en YouTube Shopping y también en el primer enlace de la descripción del video. Tengo 2 tipos de calibradores manuales, uno de plástico y otro de acero, que utilicé durante mucho tiempo.
Y ahora tengo un calibrador digital y vale la pena tener uno de esos. Existe otro tipo de calibrador también, que es el calibrador de carátula, que es otro modelo, pero que tiene la misma función. Pero dime, ¿cómo sueles resolver el problema cuando necesitas comprar un tornillo idéntico al que ya perdiste? La precisión que ofrece el calibrador brinda tranquilidad. Cuando mides algo y obtienes un valor como 15,45, dejas de trabajar con suposiciones y pasas a trabajar con datos. Esto evita viajes innecesarios a la tienda de herramientas y garantiza que tus proyectos personales tengan un acabado profesional. Aunque no uses la herramienta todos los días, el valor que agrega en el momento de necesidad es inmenso. Es el tipo de instrumento que, una vez que aprendes a usarlo y te das cuenta de la facilidad de lectura de los modelos modernos, te preguntas cómo pudiste vivir tanto tiempo usando solo una cinta métrica o una regla de plástico. Pero ¿sabes cómo realizar una medición correcta para asegurarte de que esos números sean correctos? Realizar una medición con un calibrador parece sencillo, pero requiere técnica para evitar errores comunes que pueden comprometer el resultado. El primer paso siempre es la limpieza. Cualquier partícula de polvo o residuo de aceite en las puntas de medición puede añadir centésimas de milímetro falsas a tu lectura. Antes de comenzar, cierra el calibrador suavemente y verifica que marque exactamente 0. En los modelos digitales, esto se hace presionando el botón de 0 con las puntas juntas. Para una medición externa, debes colocar el objeto lo más cerca posible de la regla principal, evitando usar solo las puntas de las mordazas, que son más susceptibles a deformaciones o desalineaciones. Aplica una presión firme, pero suave. Esto se debe a que apretar demasiado el material del objeto resulta en una medida menor a la real. Un factor que no se toma tanto en cuenta es la temperatura. Esto se debe a que la temperatura del objeto también puede influir en la medición debido a la dilatación térmica. Para mediciones internas se debe tener el doble de cuidado. Al insertar las mordazas superiores en el orificio, asegúrate de que estén perfectamente paralelas a la abertura. Lo ideal es abrir el calibrador hasta sentir el contacto y moverlo ligeramente para encontrar el punto de mayor apertura que representa el diámetro real. Para medir la profundidad, la varilla debe mantenerse perpendicular a la base del orificio. Un error común es inclinar el calibrador, lo que crea una hipotenusa y hace que la profundidad leída sea mayor que la real. Después de obtener la medida, es importante interpretarla. En el calibrador analógico se leen los milímetros completos en la escala fija antes del 0 del nonio, y luego se suma la fracción donde las líneas coinciden. En el digital, el trabajo pesado ya está hecho. Solo tienes que leer el número en la pantalla. Independientemente del modelo, la práctica hace al maestro. Empieza midiendo objetos de tamaño conocido, como monedas o tornillos nuevos, para ganar confianza en la lectura y en la presión que aplicas al cursor. Con el tiempo, desarrollarás una sensibilidad táctil que te permitirá hacer mediciones consistentes. Si llegaste hasta aquí y te gustó el video, aprovecha para suscribirte si aún no lo has hecho. Deja tu like y activa la campanita de notificaciones. Y si te parece interesante nuestro contenido, considera hacerte miembro para ayudarnos a seguir produciendo contenido aquí en la plataforma y que te mencionemos en nuestros videos. Y si tienes curiosidad por saber más sobre los cursos que recomendamos, accede al código QR que está aquí al lado o al enlace en la descripción del video, para tener acceso a varias oportunidades de desarrollarte en diferentes habilidades que marcarán la diferencia en tu carrera. ¿Y tú? ¿Cuándo fue la última vez que necesitaste medir algo con precisión y la regla común no te sirvió? ¿Ya has tenido la experiencia de usar un calibrador digital y te diste cuenta de lo mucho que facilita la vida en comparación con el modelo tradicional? Deja tu comentario aquí abajo y cuéntame tus experiencias o dudas, porque quiero saber. Aquí al lado tienes 2 opciones de videos interesantes que necesitas ver para expandir tu conocimiento y explorar tu curiosidad. ¿Quieres contribuir con nosotros? Solo tienes que dejar tu like, suscribirte al canal, activar la campanita y considerar hacerte miembro del canal. Eso es todo, amantes de la ingeniería. Un gran abrazo y nos vemos en el próximo video.